Hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Aunque tu vida, vista desde fuera, esté más o menos bien, por dentro algo no descansa. Sigues repasando cosas que dijiste, decisiones que tomaste, momentos en los que crees que fallaste, no porque seas una mala persona, sino porque aprendiste a mirarte así, como si siempre hubiera algo que corregir en ti, como si vivir no fuera suficiente, y además, tuvieras que evaluarte constantemente, y casi nadie se pregunta de dónde viene esa forma de mirarse. ¿Cuándo empezaste a hablarte así por dentro? Ni qué precio emocional estamos pagando por vivir bajo ese juicio silencioso todos los días de nuestra vida. Con el tiempo, esa forma de mirarte se vuelve automática. Ya no necesitas que nadie te juzgue desde fuera. Lo haces tú. Antes de equivocarte, ya te corriges. Antes de disfrutar algo, ya dudas si lo mereces. Antes, incluso de sentirte en paz, aparece la pregunta silenciosa. ¿Estoy haciendo esto bien? Y no es una pregunta inocente, porque casi nunca se formula para comprender. Se formula para medir, para compararte con una idea de cómo deberías ser. Una idea que no nació contigo, que fuiste absorbiendo poco a poco, en gestos, en frases, en miradas, sin darte cuenta. Nadie te dijo claramente que tenías que vivir así. Simplemente aprendiste que había una forma correcta de ser, y que cualquier desviación tenía un coste emocional. Culpa, vergüenza, miedo a no estar a la altura. Y lo más delicado de todo es que empezaste a confundir ese juicio constante con algo necesario. Como si sin él te fueras a perder. Como si sin esa voz interior dejaras de ser responsable, o consciente, o buena persona. En algún momento, sin que te dieras cuenta, esa voz interior empezó a dividirlo todo. Esto está bien, esto está mal, esto debería ser así, esto no debería haber pasado. Y no solo empezó a juzgar tus actos, empezó a juzgarte a ti, tus pensamientos, tus deseos, tus reacciones más humanas, como si dentro de ti hubiera algo que vigilar constantemente. Y tal vez nunca lo cuestionaste porque te dijeron que eso era madurar, que eso era tener conciencia, que eso era ser una buena persona. Pero hay algo que casi nadie se atreve a mirar con honestidad. Esa forma de dividirte por dentro no siempre te hace más íntegro. A veces te fragmenta. Te obliga a rechazar partes de ti que no encajan en una idea aprendida de lo correcto. Y entonces ya no vives desde lo que eres, sino desde lo que crees que deberías ser. Esa distancia, aunque no se note al principio, se acaba pagando muy caro. Cuando esa voz aparece, casi nadie se pregunta si es normal. La mayoría simplemente asume que sí, que así es como funciona la mente, que pensar demasiado, juzgarse, corregirse por dentro, es parte de ser adulto, pero en algún punto, aunque sea por un instante, surge una duda silenciosa. Si esta voz existe para ayudarme, ¿por qué me deja tan poco en paz? Si se supone que me guía, ¿por qué casi nunca me acerca a la calma? Y esa pregunta suele asustar. Porque cuestionarla no es solo cuestionar un pensamiento, es cuestionar una forma entera de vivir contigo mismo. Tal vez nunca te detuviste a mirarla de verdad, esa voz que opina sobre todo, que aprueba o desaprueba, que señala lo que hiciste bien y lo que, según ella, hiciste mal. Tal vez asumiste que eras tú, que esa voz era tu conciencia, tu criterio, tu forma de mantenerte en el camino correcto. Pero hay algo curioso. Cuanto más la obedeces, menos libre te sientes. Y cuanto más intentas hacerlo todo bien, más miedo aparece a equivocarte. Imagina algo muy cotidiano. Estás en casa, solo, y recuerdas una conversación que ocurrió hace horas. No fue importante. Nadie salió herido. Pero hay una frase que no deja de volver. Algo que dijiste, algo que podrías haber dicho mejor. Y sin darte cuenta, la escena se repite en tu mente como si todavía estuviera ocurriendo. El cuerpo reacciona. Hay una ligera tensión en el pecho, en el estómago, en la mandíbula, y entonces aparece el comentario interior. No debería haber dicho eso. Siempre hago lo mismo.
¿por qué no puedo ser diferente? Fíjate bien en algo. La situación ya terminó, no está ocurriendo ahora. Lo único que está ocurriendo ahora es una imagen en tu mente y una sensación en tu cuerpo. Pero la mente no lo vive así. Lo vive como si todavía hubiera algo que corregir. Como si pensar más pudiera arreglar el pasado. Y casi siempre hacemos lo mismo. Intentamos quitarnos esa incomodidad cuanto antes, distrayéndonos, justificándonos o castigándonos por haber fallado. Pero hay otra posibilidad, muy simple, que casi nadie considera. En lugar de seguir la historia, notar lo que está ocurriendo ahora mismo en el cuerpo, sin analizarlo, sin llamarlo bueno o malo, solo sentir esa tensión durante unos segundos. Y algo curioso ocurre. La sensación cambia. No porque la hayas controlado, sino porque dejaste de pelear con ella. El pensamiento pierde fuerza, no desaparece de golpe, pero ya no manda igual. Y por un instante, te das cuenta de algo muy importante. No eras el problema. El problema era creer que debías corregirte todo el tiempo. Ahora, imagina otra situación, también muy común. No tiene que ver con el pasado, sino con algo que todavía no ha ocurrido. Estás pensando en una conversación que tendrás, en una decisión que se acerca, en algo que sabes que tendrás que afrontar. Y sin que te des cuenta, la mente empieza a adelantarse. Ensayas lo que dirás. Imaginas lo que podrían responderte. Anticipas errores que aún no existen. Y el cuerpo vuelve a reaccionar. Una inquietud suave, un nudo en el estómago, una presión difícil de explicar. No está pasando nada ahora. No hay ningún problema real en este instante. Pero por dentro ya estás viviendo una escena futura como si fuera presente. Y, otra vez, aparece la misma voz. Tienes que hacerlo bien. No puedes equivocarte. Si fallas, habrá consecuencias. Lo curioso es que esa voz se presenta como ayuda, como si estuviera ahí para protegerte. Pero si la escuchas con atención, verás que no te trae calma, te trae tensión. Te coloca siempre un paso por delante del momento actual, como si aquí y ahora nunca fuera suficiente. Y hace muchos siglos, alguien se dio cuenta de este mismo movimiento interior. Marco Aurelio lo observó en sí mismo, no como emperador, sino como alguien intentando no perderse dentro de su propia mente. Escribía que no son los hechos futuros los que nos perturban, sino la imagen que fabricamos de ellos. Dicho de otra manera, el sufrimiento no viene de lo que va a pasar, sino de vivirlo antes de tiempo. Y cuando te das cuenta de eso, algo se recoloca. No desaparece el pensamiento, no se va la anticipación de golpe. Pero empiezas a notar una diferencia muy clara. Hay el pensamiento, y estás tú, y no son exactamente lo mismo. Por unos segundos, puedes sentir la respiración, el peso del cuerpo, el lugar en el que estás ahora, y en ese instante, el futuro deja de apretar tanto. No porque lo hayas resuelto, sino porque dejaste de vivir en él. Hay otra forma en la que esa voz aparece, quizá la más silenciosa de todas. No llega como culpa por el pasado ni como miedo al futuro. Llega cuando te comparas. Ves a alguien que parece más seguro, más claro, más avanzado. Y sin que nadie diga nada, algo dentro de ti se encoge. Empiezas a medir tu vida con una vara invisible. Debería estar más lejos. Debería tenerlo más claro. A mi edad, esto ya tendría que estar resuelto. Y otra vez, el cuerpo responde. Una presión leve, un cansancio difícil de explicar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque te estás mirando desde fuera, como si tu vida fuera un proyecto que hay que evaluar. Y casi nunca vemos la trampa ahí, porque la comparación se disfraza de motivación. Parece empujarnos hacia adelante, pero en realidad nos saca del lugar en el que estamos. Nos coloca en una versión imaginaria de cómo deberíamos ser, y desde ahí juzgamos todo lo que somos ahora. Y lo curioso es que, cuando estás comparándote, no estás viviendo tu experiencia, estás observándote desde una idea, desde una imagen, y esa distancia, aunque sea sutil, vuelve a separar.
a separar lo que sientes de lo que crees que deberías sentir, a separar lo que eres de lo que crees que deberías ser. Y ahí vuelve la misma pregunta silenciosa. ¿Cuándo dejé de estar simplemente viviendo para empezar a evaluarme todo el tiempo? Tal vez, después de ver todo esto, surge una pregunta natural. Entonces, ¿qué hago con esa voz? ¿La elimino? ¿La ignoro? Intento pensar de otra manera. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque intentan resolver el juicio desde más juicio. Se exigen no exigirse. Se corrigen por corregirse. Pero la salida no va por ahí. No se trata de quitar esa voz, tampoco de obedecerla. Se trata de empezar a reconocerla cuando aparece, de darte cuenta, en medio de una situación concreta, de que hay una experiencia viva ocurriendo y al mismo tiempo, un comentario mental sobre esa experiencia. Y cuanto antes notes esa diferencia, menos poder tiene el comentario. No porque desaparezca, sino porque deja de ser lo único que hay. En ese momento, puedes sentir el cuerpo, la respiración, el gesto que estás haciendo ahora mismo. No para calmarte, no para mejorar nada, simplemente para volver aquí. Y cuando vuelves aquí, aunque sea por unos segundos, algo se ordena sin esfuerzo. No porque hayas entendido algo nuevo, sino porque dejaste de pelear contigo. Y tal vez eso sea lo más transformador de todo. No cambiarte. No corregirte, sino dejar de tratarte como un problema que necesita solución constante. Y aquí aparece una duda muy comprensible. Si dejo de juzgarme todo el tiempo, si dejo de estar evaluando cada cosa que hago, ¿qué me impide hacer daño a otros? ¿Qué me impide justificar cualquier cosa? Esta pregunta es importante, porque confunde dos cosas que no son lo mismo. El juicio que castiga y la claridad que ve. Cuando te juzgas sin parar, no te vuelves más ético, te vuelves más tenso, más reactivo, más defensivo. Y desde ahí, curiosamente, es más fácil herir a otros sin darte cuenta. La claridad funciona de otra manera. No necesita atacarte para corregir algo. No necesita decirte, eres así, o siempre haces lo mismo. Simplemente ve. Ve cuando una palabra ha hecho daño. Ve cuando una reacción fue innecesaria. Ve cuando algo no estuvo alineado. Y en lugar de añadir culpa, añade comprensión. No para justificarte, sino para aprender. Hay una diferencia enorme entre decir, soy una mala persona por haber dicho esto, y decir, esto que dije causó daño. Puedo hacerlo de otra manera. En el primer caso, te cierras. En el segundo, maduras. El juicio te encierra en una identidad. La conciencia te mantiene abierto. Por eso, dejar de atacarte por dentro no te vuelve irresponsable. Te vuelve más sensible, más atento a lo que ocurre en el otro, más capaz de responder en lugar de reaccionar. Porque cuando no estás ocupado defendiéndote de ti mismo, tienes más espacio para ver al otro con claridad. Y esa claridad, paradójicamente, es la base de una ética mucho más profunda que la culpa o el miedo a equivocarte. No se trata de convertirte en alguien distinto. No se trata de vigilarte mejor ni de exigirte más conciencia. Se trata de algo mucho más simple y a la vez más difícil. Empezar a escucharte sin atacarte, mirar lo que ocurre dentro de ti sin convertirlo inmediatamente en un problema. Porque cuando dejas de tratarte como algo que está mal, aparece una forma distinta de estar en el mundo. Más atenta, más sensible, menos reactiva. Y desde ahí, sin darte cuenta, empiezas a relacionarte con los demás desde un lugar más honesto. No por obligación, no por miedo a equivocarte, sino porque estás más presente. Y quizá eso sea suficiente por hoy. No entenderlo todo, no resolverlo todo. Solo notar, aunque sea por un instante, cómo se siente dejar de estar en guerra contigo. Si este video no te dio una respuesta rápida, pero sí te dejó una comprensión distinta, entonces este espacio es para ti. Aquí no buscamos soluciones fáciles ni mensajes para sentirnos mejor un momento. Exploramos ideas antiguas y experiencias humanas que siguen teniendo algo que decirnos hoy.
no para convencernos, sino para ayudarnos a mirar con más claridad. Si quieres seguir explorando este tipo de contenidos, puedes suscribirte al canal. No para consumir más, sino para mirar mejor. Gracias por estar aquí.